Esto es La Toma, un espacio donde las ideas se cruzan, se cuestionan y se transforman. Desde la Escuela Éter, estudiantes en acción. Información. Debate y nuevas miradas sobre lo que nos atraviesa. Ponete cómodo. Porque ya estamos al aire. Esto es La Toma. Hola a todos, ¿cómo están? Buen martes, yo soy Cielo Díaz, bienvenidos a un nuevo programa de La Toma Producciones por Radio Éter. 5 de mayo, volvemos del fin de semana largo, feliz día a todos los trabajadores, que fue el viernes pasado. Y hoy me acompañan Ignacio Baroni y Melanie Egaslima acá en el estudio. Detrás del estudio está Abril Raffo, Victoria Bruno y Javi Morcillas coordinando y armando todo el programa. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿vos? Bueno, estuvo lindo el día, la verdad. Estuvo arrancando para lo que tenemos hoy, ¿no? Claro, tenemos un temón hoy. Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de los medios de comunicación que están abundando el mundo hoy. Vamos a hablar un poco de los tradicionales, tanto los viejos, analógicos, que son la radio y la televisión, como el streaming, que también está resonando mucho en el mundo de hoy, y también plataformas que por ahí no las nombramos muy seguido, pero también son muy importantes. Por ejemplo, yo les quiero contar que este sábado 2 de mayo tuve el honor de participar del evento de Netflix hecho en Argentina junto a mis compañeras Carolina Brizuela y Melanie Egaslima. El evento se anunció 11 días antes de la fecha, específicamente el 22 de abril, y estuvo muy interesante porque no adelantó nada. Netflix, la cuenta oficial de Netflix en Argentina, por Instagram, lo anunció, pero no dijo nada exacto de lo que se iba a tratar el evento, entonces eso nos hizo ir sin expectativa alguna, a las chicas y a mí. Y bueno, que fue medio sorpresa. Sí, o sea, se sabía que era un evento de promoción para los proyectos argentinos, los que ya salieron y los que están por salir, que son un montón. Y nada, estuvo buenísimo. Desde el primer momento que llegamos, nos pusieron una pulserita y yo ahí me di cuenta de que iba a ser una experiencia absoluta. Yo personalmente no había ido a ninguno de estos eventos así y estuvo muy lindo y divertido. Bueno, un poquito de lo que trató el evento fue stands. Fue en el centro de convenciones sí, que está al lado de la UBA, de la Facultad de Derecho acá en Buenos Aires. Y era un espacio, si bien era grande, estaba como el espacio justo para la cantidad de personas que éramos. Que si no me equivoco, el sábado hubo 10.000 personas a lo largo del día, de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, que fue el evento. Estaba casi explotado igual, ¿no? Sí. Nosotras fuimos a las 12, bien puntuales. Y bueno, lo que pasó adentro era que había varios stands divididos en el centro, en el espacio y filas enormes, ¿sí o no? Sí, re. Pero había un stand por película o proyecto nuevo de Netflix. Por ejemplo, al que fuimos, apenas entramos, fue en El Barro, y que era como, estaba ambientado en un pabellón, en el pabellón de la serie En el Barro, y había un mural que podías escribir, y había 2 policías que eran personal de empleados del evento, pero estaban caracterizados de policías. No te trataban también, ¿no? Sí, estaban caracterizados de policías de En el Barro, y eso me gustó mucho porque sumó 1000 puntos a la experiencia, te hacían entrar en tema. Después también había como stands de División Palermo. Ese fue mi favorito. Sí, la pasé muy bien. También había otro policía que nos trató de chorras ahí, pero bueno, parte de la experiencia. Claro. Después, de División Palermo y de En el Barro, pasamos por el stand de Moria Kazan, que se trataba de... un camino de la fama. Estaba ambientado roja, a la calle Corrientes, ¿no? Todo glamuroso, todo lleno de luces y bueno, como es ella. También estaba Mafalda con el icónico banquito de la estatua de ella y bueno. Había un semáforo también de Mafalda. Sí. Sí, que cambiaba. Sí. Después estaba Envidiosa, que era un laberinto todo rosa, espejado. Te dan un ramo de flores como si fueses la novia para entrar. Y bueno, ahí puras fotos. El evento se trató básicamente de sacar fotos y grabar. Después también había un stand del Dibu Martínez, un documental que está a punto de estrenarse en Netflix este 28 de mayo, ya a unos días.
y también de Caro Parríaco, que no tuvimos la suerte de participar, pero bueno, podías ponerte pelucas rubias y bolsos y todo. División Palermo también había una fila enorme para caricaturas, ¿te acordás? Sí, ese estuvo buenísimo, pero bueno, no pobre esos que nos estaban ahí dibujando la gente. Tuvimos la suerte, en realidad Caro, nuestra compañera, tuvo la suerte de entrevistar y cruzarse al final del evento a dos personitas muy importantes. Les hizo una pregunta también muy clave. Fue Payuca quien interpretó a Coca Vidiri en El Barro, y a Jonathan Jairo Núñez quien interpretó a Diego en División Palermo. La escuchamos. ¿Qué significa para vos que Netflix haya puesto su ojo en Hechos en Argentina? A mí me parece genial porque diversifica, amplía y le da voz a las historias argentinas, que hay muchas y muchas más por contar. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de Netflix en Argentina? Es abrumador porque la verdad, con mucha felicidad por tanto laburo para digamos, tantos actores y los productos que he hecho de acá y que encima sean reconocidos internacionalmente, vale un montón y es bueno saber que nos miran en tantos lugares, digamos. Y no solo hablamos de División Palermo, sino que estamos hablando del Eternauta, de Envidiosa y muchos otros contenidos que hizo Netflix. Bueno, ahí la estábamos escuchando a nuestra compañera Carolina Brizuela, que le preguntó a Payuca, quien interpretó a Coca Vidiri en El Barro, y a Jonathan Jairo Núñez, quien interpretó a Diego en División Palermo. Les recuerdo que estamos escuchando La Toma Producciones por medio de Radio Éter. Y bueno, para cerrar el tema de la crónica, me parecía muy importante agradecer a Netflix por crear este evento, porque es una de las plataformas que escucha a las historias y a los profesionales argentinos, y me parece muy importante. La Toma les trae 3 planes para salir en Buenos Aires esta semana. Feria del Libro. Un plan para tener en cuenta en estos días, bien cultural y clásico de la ciudad, que además entra en su recta final. Se vienen los últimos días para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se está llevando a cabo en La Rural. Este evento es uno de los más importantes de habla hispana. Reúne editores, reúne editoriales, autores y lectores de un mismo espacio, con presentaciones, charlas, firmas de libros y actividades para todos los gustos. Durante esta semana todavía estás a tiempo de recorrerla, descubrir novedades y conseguir libros y cruzarte con escritores y figuras del mundo cultural. La entrada es gratuita, de lunes a jueves a partir de las 20 horas hasta el cierre. Y también tienen acceso sin cargo los menores de 12 años, docentes y personas con discapacidad. Una oportunidad perfecta para sumar cultura a la agenda en un evento que ya es un clásico porteño. Así que si todavía no fuiste, estás a tiempo. Seguí sintonizando La Toma, que esto recién empieza. Bueno, hablando de la Feria del Libro, ahora tenemos a una compañera nuestra en vivo ahí en la Feria del Libro, Agustina Giarrusso. Hola, ¿cómo estás? Hola cielo, ¿qué tal? Sí, soy yo, Agustina Giarrusso, y estamos acá en la edición número 50 de la Feria del Libro. Y vinimos a preguntarle a la gente con qué objetivos vino a la feria. ¿Tu nombre? Candela. ¿Y qué viniste a hacer a la Feria del Libro? Vine a recorrer en realidad, me gusta ver las nuevas editoriales, ir chusmeando un poco fuera de lo común que veo en general. ¿Y en general qué lees? ¿Sos de leer mucho o más o menos? Ahora no estoy leyendo tanto, pero sí, leo muy variado, depende mucho de cómo me sienta. El último libro que leí fue uno argentino, Las Malas de Camila, así que voy variando mucho. ¿Y no es la primera vez que venís? No, vengo casi todos los años que puedo. Oh, qué lindo. Bueno, te agradezco un montón. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Mailén. ¿Viniste con familia, amigos? Vine acompañada de mi mejor amiga. ¿Y es la primera vez que venís? No, solemos venir hace mucho y yo también venía con mis papás a la noche, a veces cuando está la entrada gratuita, o a pasar tiempo con mis amigos del colegio y ir viendo libros. ¿Algún libro que puedas recomendar? A mí me gustó mucho un libro de un escritor argentino, no te sabría decir exactamente el apellido, pero estoy casi segura que es Maximiliano García, se llama Oculto. Es policial y la verdad que me entretuvo mucho, es un género que le tenía fe y que realmente me gustó. No soy mucho de la fantasía, entonces es algo que sí recomiendo mucho. Sí. Y respecto a cuánto está el costo de los libros en general, ¿qué pensás? Y hay muchos que son bastante caritos, si bien tienen mucho que ver con el tema de autores. Mucha gente se guía en que entre más caro más bueno puede ser, y para mí la realidad que no es así, sino que puedes encontrar libros baratos, muy interesantes, muy lindos,
Y es cuestión de ir caminando y ir viendo precios, comparando. No hay que creerse que porque son promos son libros feos ni nada por el estilo. Bien, y respecto a los libros, ¿preferís libros físicos o libros digitales? ¿O qué pensás que se pueda llegar a consumir más? Y hoy en día, como estamos mucho conectados con la tecnología, se nota que la gente prefiere lo virtual, pero yo personalmente, entre que no veo muy bien, que digamos, prefiero los libros físicos en papel, ya que me permite ubicarme más, puedo señalarlos, puedo marcarlos y es como más entretenida mi lectura. Muchas gracias. ¿A vos? ¿Es la primera vez que venís? No, no vengo hace muchos años, pero no es la primera vez. ¿Y qué tipo de libros te gusta? ¿Con qué objetivos viniste? La verdad no vine con ningún objetivo, me regalaron la entrada y dije, bueno, vengo, pero soy de leer mucho ciencia ficción, ese estilo. Igualmente el último libro que leí, por más que suene cómico, fue la autobiografía de Colapinto. La leí por curiosidad, pero nunca había leído ese estilo. ¿Sos más de leer en físico o en digital? Físico. El digital me cuesta mucho, ya sea un Kindle o un ebook. Tuve uno, pero me cuesta concentrarme, necesito el libro con las hojas. Y respecto a los precios, ¿qué pensás? La verdad no estuve viendo mucho precios, pero había algunos stands que tenían 2 libros por 20.000 pesos, 25.000 pesos. Me parece no accesible con la economía que hay hoy. Obvio que según el libro es más caro o más económico, pero me pareció ver que había muchos descuentos con bancos, cuotas sin interés, y eso está bueno. Hoy los libros creo que en su gran mayoría, no todos, pero están un poco salados, pero creo que si uno busca algo puntual puede buscar algo accesible. Sí. ¿Y algún libro para recomendar? Capaz que hayas leído hace poco, que te haya marcado. La autobiografía de Colapinto, soy cero Fórmula 1 todo, pero me generó curiosidad por él. Y está bueno porque es corto, de rápida lectura, lo leí en un día, 2, y está bueno, es como para conocerlo más fuera de lo que uno ve en las fotos o en las entrevistas. Es bastante interesante para leer algo como rápido al paso. ¿Te acordás? Gracias. No, muchas gracias a vos. Esto recién empieza. Más voces, más historias. Seguimos en La Toma. Muchas gracias a Agostina Giarrusso por el móvil. Es genial ver cómo el país le sigue poniendo el ojo a la Feria del Libro año tras año, dejando que no muera esta cultura tan linda que es leer. Y ahora metiéndonos a un tema totalmente contrario a los libros. Nachito, los medios de comunicación, ¿para vos realmente mueren? Bueno, mira, Ciro, esta es una pregunta que va apareciendo y últimamente aparece cuando aparece una nueva tecnología en todo lo que tiene que ver referido a los medios. Lo hemos escuchado a Mario Pergolini, a un montón de gente vinculada a la radio que ha dicho que la radio muere, que la tele muere. Pero bueno, es una pregunta que durante décadas, incluso actualmente, como veníamos diciendo, aparecen esas frases. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy en plena expansión del streaming, ese diagnóstico vuelve a aparecer cada vez más presente. Sí. Sin embargo, cuando miramos la historia un poco más a perspectiva, lo que aparece no es una desaparición, sino que en realidad se transforma. Es como una evolución. Sí, y también se adapta a la sociedad. Claro. En Argentina la radio sigue siendo un medio profundamente vigente. Ahora mismo estamos en una radio. Sí. Y según datos de Ibope, dice que el 62% de los argentinos escucha radio todos los días durante varias horas. Eso es real, pero siempre como que se elige mirar. Claro, bueno, lo que pasa es que ese dato no es menor. ¿Por qué es importante? Porque en un mundo dominado por pantallas, que la radio conserva algo único todavía, porque rodea de algo tanta pantalla, la radio aparece ya como un pedestal que se hace notar. Lo que pasa es que además no se quedó en el pasado. Hoy la radio también es streaming, es podcast y también se adapta al video y a las redes de las redes sociales en la cotidianidad. Esto que dijimos, que se adapta a la sociedad y bueno, la radio al ser siempre una compañía desde sus principios, lo sigue siendo por medio de formato streaming o radio tradicional. Claro, la gente lo sigue escuchando. Sí, sigue estando y ojalá que siga siendo así, la verdad. Después, por otro lado, la televisión también atravesó y atraviesa grandes cambios. Perdió en los últimos años un gran parte del protagonismo gracias a, más que nada en el ambiente de las telenovelas, pero supo reinvertirse después en varios y nuevos formatos nuevos.
los reality shows como Gran Hermano, La Voz, son un claro ejemplo de que la tele quizás no está muerta, sino la tele que más allá de que te guste o no, los realities es una realidad. Las telenovelas que veían las abuelas ya no se miran, por ahí se miran en otro formato, más breve, más corto, más rápido. Claro, y además eso también entra un poco en el éxito, porque ya no se mide solo en rating como en épocas pasadas, sino que también en cuánto y cómo aparece el contenido en las redes. Cuánto se comenta y cuánto se comparte entre distintas generaciones, que eso es lo que está empezando a ser importante hoy en día. Sí, tal cual. Al mismo tiempo, bueno, los canales de streaming crecieron y de manera exponencial y lograron construir comunidades propias con códigos y lenguajes distintos. Pero incluso dentro de ese crecimiento ya aparecen señales de cambio. Figuras como lo mencionamos, Pergolini, plantean que el modelo actual de personas hablando frente a cámaras va a transformarse. Es algo que va a quedar dentro de poco obsoleto. Sí. Yo creo que probablemente esto evolucione hacia nuevos formatos más producidos, donde se mezclan las grandes producciones de televisión, pero sin perder esa frescura que tiene la radio y este dinamismo que ocurre acá en este medio. Acá lo más interesante del escenario de los medios ya es que ya no funcionan de manera aislada. Hoy conviven, se cruzan y se potencian. Ya no hay una competencia tan marcada en eso. Un programa de radio puede verse en video, un ciclo de televisión puede revivir en plataformas digitales y un stream puede incorporar elementos narrativos propios de la televisión. Las fronteras entre los medios son cada vez más difusas, justamente por esto. Ya la idea que teníamos en lo que es la radio, la tele, el streaming, ya no existe. Ya es todo como un poco más mezclado. Sí. Pero bueno, hay un punto en común que atraviesa no solo a los medios, sino a muchas otras áreas. Vivimos en una época marcada por la velocidad de la tecnología, por el avance de la inteligencia artificial y en definitiva todo se vuelve efímero. Esto que dije antes, las telenovelas por ahí que estaban en Telefe a las 4 de la tarde ya lamentablemente no se ven. Claro. Y por ahí está más de moda ver recortes en TikTok de películas así en 2 minutos que encima le pones la velocidad por 2. Justamente por eso, porque hay como una ansiedad en el público. Y bueno, eso es lo que quiere decir. Cuando un medio muere, en realidad no es reconocer ni dar valor a su evolución cuando se dice que muere. Como dije antes, lo que cambia son los contextos, los formatos, la forma de consumo y las maneras de producir el contenido. En sí, el que cambia o el que muere es el público que ve eso, se va transformando y va evolucionando. Exacto. Pero bueno, en definitiva los medios de comunicación no desaparecen, se adaptan, se transforman y evolucionan al ritmo de la sociedad. En ese proceso siguen siendo una parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra identidad y de la manera en la que entendemos el mundo que nos rodea cada día. Porque comunicar va a seguir siendo y seguirá siendo una necesidad humana esencial. Muchas gracias, Nacho. Ignacio Baroni hizo esta reflexión que vamos a seguir profundizando en el segundo bloque. Y bueno, mientras tanto, siguiente tema. Antes de las pantallas, antes de lo inmediato, hubo una voz que lo cambió todo. De la radio a la televisión. La historia de cómo empezamos a comunicarnos. Esto es La Toma. Para que los medios de comunicación que existen en la actualidad existan, hace más de un siglo se creaba la radiotransmisión acá en Buenos Aires y Nacho nuevamente nos va a contar un poco sobre eso. Bueno, al fin y al cabo, ya que venimos hablando de medios, que la muerte, la reinserción o la evolución de los medios, hay que hablar un poco de la historia en sí. Vamos a remontarnos a al Buenos Aires y a la Argentina y al mundo del 1920. A principios del siglo XX, la transmisión de voz por ondas de radio, o sea, la radiofonía. Medio de la Primera Guerra Mundial. Claro, no era una tecnología muy común, era muy incipiente, era utilizada casi exclusivamente por fines militares. Casi especialmente solo por eso. Habían claramente unos pequeños avances, pero esto muy profundo por, justamente como decías, después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Bueno, los equipos claramente eran escasos, no había mucha variedad, eran costosos y eran muy experimentales. Pero bueno, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 4 jóvenes estudiantes de medicina de la UBA compartían una doble fascinación justamente con esto: los amantes tecnológicos y la música clásica. Ellos eran Enrique Telémaco Susini, de 29 años, Miguel Mujica, de 20 años, y después César Guerrico y Luis Romero Carranza, de 22 años ambos. Susini, en un viaje a Francia, observó los equipos de radiocomunicación del ejército francés, regresó a Argentina con válvulas Paté
y el conocimiento necesario para ensamblar un transmisor rudimentario. Acá vamos a llegar a un punto de esta fascinación que tenían estos 4 jóvenes, que la idea no era el objetivo, no era comunicarse entre 2 puntos específicos, que era lo que ya teníamos como la telegrafía, sino que era irradiar un evento cultural hacia múltiples receptores de una forma simultánea. Qué inteligencia para esos años, ¿no? O sea, pensar ya que era posible poder conectarse y escuchar, que todo el mundo escuche lo mismo al mismo tiempo. Pibes apasionados por la tecnología. Claro, era tener una visión mucho más, era pensar mucho más de lo que se podía llegar a imaginar en ese tema, que era algo muy lineal. Y menos mal que esto sucedió, porque llegó el 27 de agosto de 1920, en el que ellos logran instalar una antena en el techo del Teatro Coliseo, que se ubica ahora en las calles Cerrito y Charcas, que hoy son Marcelo T. de Alvear, y la cúpula de un edificio cercano. El transmisor, de una escasa potencia, apenas unos 5 vatios, fue ubicado en el mirador del teatro. Sus constantes trepadas a las cornisas para colocar esto y todo, y que todo esté bien armado y pueda funcionar, se ganaron y se consiguieron el apodo Los Locos de la Azotea. Seguramente lo hayan escuchado. Y bueno, la transmisión duró 3 horas, fue a las 20:30 horas de ese 27 de agosto, un viernes. Enrique Susini tomó un micrófono para sordos, modificado con una bocina de un gramófono, y pronunció las que son consideradas las primeras palabras de la radiodifusión como medio de comunicación de masas. Ahora escuchamos. Bueno, como escuchamos, se escuchaba en 4K y en excelente calidad. Sí. Obviamente esto es algo que se escucha mal para el día de hoy, como estamos acostumbrados, pero para ese momento quiero que quede claro de que es un avance tecnológico y increíble para esa época. Bueno, muchas gracias, Nacho. Ahora Melanie nos cuenta sobre el impacto, ¿no?, de esta nueva tecnología acá en Argentina. Claro, sumando a lo que decía Nacho, hay un detalle que está buenísimo si nos ponemos a pensar cómo funcionaba el mundo en ese momento. Esa noche, el 27 de agosto, se estima que había entre 50 y 100 personas escuchando en todo Buenos Aires. Y acá viene lo curioso. ¿Cómo escuchaban? No existía un parlantito, tampoco un celular para escuchar. Usaban la radio de galena. Para que te des una idea, era un equipo casero que no necesitaba pilas ni enchufarlo y funcionaba solo con la energía de las propias ondas de radio. Ah, claro. Imagínate. El oyente tenía que usar unos auriculares porque no tenía potencia para un parlante y mover un cablecito finito que le decían bigote de gato sobre una piedra mineral, ahí va el nombre, mineral llamada galena, hasta encontrar un punto exacto hasta que escuches algo. Era casi artesanal. El impacto fue tanto que al día siguiente el presidente Hipólito Yrigoyen elogió la hazaña de los chicos, a eso que dijo Nacho, a los jóvenes locos. Pero lo que realmente nos pone en el mapa mundial es que no pararon de transmitir. Transmitieron AIDA e Iris, fundando Los Radio Argentina, la primera emisora con programación regular. Bueno, este evento de Los Locos de la Azotea hizo más que pasar música, creó un laburo nuevo y como tenían que transmitir todos los días, empezaron a armar horarios, escribir guiones y pensar cómo organizar los programas. Y ahí nació la radio tal cual la conocemos en Argentina. Muchas gracias, Melanie. De una azotea a millones de hogares. Cuando la voz se volvió imagen, La historia dio un paso más. Seguimos en La Toma. Bueno, muy bien, ahora recién hablamos, mejor dicho, de la radio en sus principios. Ahora Simón nos va a contar, Simón Ronco, bienvenido. ¿Qué hace, cielo? ¿Todo Nos bien? va a contar los inicios de la televisión acá en Argentina. Sí, bueno, para hablar de los inicios de la televisión argentina tenemos que nombrar la fecha del 17 de octubre de 1951, una fecha clave no solo en términos tecnológicos, sino también políticos y culturales. Ese día se realiza la primera transmisión en el país, impulsada por el empresario pionero Jaime Yankelevich, y tenemos un audio de ese momento. Escuchamos.
Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo a la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. Artistas populares y de prestigio actúan ante cámaras especialmente diseñadas para transmisiones fuera de estudio, como experiencias científicas, sucesos deportivos, reportajes, etc. Estas mismas escenas captadas por la cámara se reproducen fielmente en la pantalla televisora. Con la misma fidelidad se toma y se emite el sonido perfectamente sincrónico. Bueno, la emisión se llevó a cabo desde Plaza de Mayo durante un acto por el Día de la Lealtad y fue transmitida por LR3 Radio Belgrano TV, lo que luego se pasaría a llamar Canal 7. Bueno, en ese momento la tele era un fenómeno completamente novedoso. Existían muy pocos televisores en el país, ubicados principalmente en vidrieras de negocios o en casas de sectores con un mayor poder adquisitivo. Aún así, el impacto simbólico fue enorme, ya que marcó el inicio de una nueva forma de comunicación masiva. Bueno, durante la década también de 1950, la televisión argentina comenzó a desarrollarse de a poco, lentamente, en transmisiones que eran en blanco y negro, con una programación limitada que incluía noticieros, teleteatros y programas musicales. La producción era en directo debido a la falta de tecnología para grabar y editar contenidos, lo que implicaba un alto grado de improvisación y creatividad por parte de los equipos técnicos y artísticos. A medida que avanzaba la década comenzaron a surgir nuevos canales, estaba Canal 7, surge Canal 13, que es de los primeros también, especialmente en Buenos Aires, lo que permitió ampliar la oferta televisiva y completar la competencia. También durante los 50 se realizaron las primeras pruebas de tele a color. Sin embargo, estas experiencias no estaban destinadas al público en general. Era muy loco para esa época poder ver una televisión ya de por sí y poder verlo a color. Claro, bueno, en el 50 lo que pasaba es que era experimental, porque en alguna feria o algo se estaba probando, pero iba a tardar un par de décadas en llegar la tele a color. Aparte ya de por sí de que las televisiones solo eran para gente de mayor poder adquisitivo, imagínate que llegue una televisión normal a una casa, a una familia de clase media, imagínate que llegue a color, o sea, claro, iba a ser una tecnología muy avanzada para Argentina en esos años. Claro, bueno, entonces entre el 60 y 70 la tele se transformó en el medio principal de entretenimiento e información y bueno, iban accediendo los hogares a medida que fueron pasando el tiempo, cada uno a una televisión, pero sin embargo seguía siendo en blanco y negro. Claro. Y en otros países ya era color. Sí. Bueno, el punto de inflexión para la tele a color llega en el 78 con el Mundial. Justo en el Mundial. Claro. ¿Qué pasa? Este evento impulsa una modernización fuerte en el país a nivel tecnológico. Y aparte, menos mal que pasó justo en ese año, ¿no? Claro, se invirtió mucho en infraestructura y equipamiento, lo que permite llevar adelante las transmisiones a color. Si bien acá la mayoría vio el Mundial en blanco y negro, esto fue para que de afuera, que los países ya tenían color, pudieran de esta manera emitirlo así. Y en algunas casas también de mayor poder adquisitivo, la final sobre todo, se pudo ver a color. Y es por esto que el Mundial marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina. Claro, bueno. Y finalmente, en 1980, es donde se produce la adaptación a color, acá en Argentina, basado en la norma Palene. Sí. Bueno, este cambio, se anunció de una manera simbólica, ¿no? Con la conductora Pinky. Sí. Era como una conductora de las número 1 de la época. Muy emblemática en ese medio, claro, en ese año. Bueno, y de ahí encabeza ella el primer programa a color, que es donde se transmite una bandera argentina a color por primera vez. Y de ahí en adelante se empieza a popularizar en Argentina la tele a color. Y tenemos un audio de eso. Escuchamos. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. ¿Y qué imagen verá usted ahora? ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional.
Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Y me siento orgullosa y me siento feliz y me siento desbordada por todo esto. Bueno, ahí el audio de Pinky, que bueno, lo primero que se ve entonces es la bandera argentina color. Bueno, este periodo entre el 51 y el 80 fue fundamental entonces para la historia de la tele argentina, que en 3 décadas pasó de ser una tele experimental en blanco y negro a ser a color, ¿no? De una forma más moderna y llegando a millones de personas. Y no cambió solo la forma de informar y entretener, sino que convirtió en un elemento central de la vida cotidiana y popular en Argentina. Así es. Muchas gracias Simón Ronco, Ignacio Baroni, Melanie Egas Lima. Estamos escuchando La Toma Producciones. Yo soy Cielo Díaz y nos vemos en un rato. Lo que empezó como experimento terminó siendo parte de nuestra vida cotidiana. Pero la historia no termina acá. La comunicación sigue evolucionando. La Toma. Seguimos con los planes para hacer en Buenos Aires esta semana y ahora te ofrecemos Teatro Independiente. Si estás buscando un plan distinto para mayo, hay una propuesta de teatro independiente que vale la pena tener en el radar. El 2 de mayo se estrenó Prohibido subir al altillo, una comedia negra que mezcla humor, tensión y vínculos adolescentes en un contexto tan extraño como atrapante. La obra se presenta en Área 623 y va a estar todos los sábados de mayo con entradas a 22.000 pesos. La historia sigue a 7 adolescentes que llegan a una casa en una isla para pasar un fin de semana de descanso. Pero todo cambia cuando una niebla tóxica los deja aislados y sin comunicación. Encerrados, empiezan a aparecer el hambre, el insomnio, los celos, los secretos y un altillo prohibido que esconde más de lo que parece. Con dramaturgia de Ana Celentano y dirección de Silvia Amaro, la obra se construyó a partir de improvisaciones del propio elenco, lo que le da un toque muy fresco, dinámico y cercano a lo juvenil. Prohibido subir al altillo propone reírse, incomodarse y reconocerse en medio del caos de crecer. Una opción ideal si querés ver algo distinto y apoyar el circuito independiente. Música en vivo. Y si lo tuyo es la música, también hay un plan fuerte para este mes. Cruzando el Charco sale a escena con una serie de shows en el conurbano bonaerense, acercando su música a distintos puntos clave. Atención este fin de semana. El 8 de mayo se presentan en el Club Re y el 9 de mayo en Auditorio Este. En ambos casos, la apertura de puertas es a partir de las 20 horas. La entrada para estas fechas rondan entre los 50 y 60.000 pesos. La banda platense, que viene creciendo sostenidamente en la escena nacional, propone un recorrido por sus temas más conocidos con un estilo que mezcla rock, candombe y canción, generando recitales muy cercanos y cargados de identidad. Además, adelantaron en sus redes que se viene un nuevo tema titulado Morirme con vos, en colaboración con Coino, lo que suma expectativa a esta serie de presentaciones. Una gran oportunidad para vivir la música en vivo bien de cerca, con 2 fechas fuertes para este mismo fin de semana, porque mayo también suena fuerte y puede ser el plan perfecto para salir y cortar la rutina. Seguimos con más en La Toma. De lo analógico a lo digital, de esperar a hacer clic, la comunicación cambia. Y nosotros Cambiamos con ella. Arranca un nuevo bloque en La Toma. Abrimos un nuevo bloque en La Toma Producciones, en donde vamos a estar hablando un poquito de la evolución de la comunicación a lo largo de nuestra Argentina. Y por suerte estoy muy bien acompañado. De mi lado derecho, Matías Lancilotti, ¿cómo estás? Todo bien, Agus. Bien, todo tranquilo. Y a mi izquierda, nuevamente renovamos el saludo. Nacho Baroni, ¿cómo estás? Yo soy como un ocupa ya acá, estoy hace un ratito acá, pero bueno, estamos bien. Figurita repetida. Figurita repetida. El público se renueva. El público se Menos mal que renueva. no me cambian todavía. Menos mal. Todavía no se dieron cuenta. Todavía no se dieron cuenta. Hay que aprovechar. Como decíamos previamente, acerca de cómo fue evolucionando la comunicación en Argentina, nos tenemos que remontar un toque a lo que fue fines de 1990, que para ese momento una de las figuras que quiso revolucionar, si se quiere, la comunicación fue Julio Lagos, que para ese momento estaba en Aspen haciendo un programa que se llamaba La Mañana, con Julio Lagos.
en ese momento... o sea, era otra Argentina prácticamente, total. Y era otra internet. Exacto. Otra tecnología. Sí, aparte algo que había implementado es que recordemos que también muchos argentinos se habían ido al exterior, Claro. porque no estaban encontrando, por así se quiere, como un futuro para poder vivir más que nada. Entonces se sentían como un poco solitarios. Y Julio Lagos un poco fue a cambiar este paradigma. Claro. En donde una oportunidad quizás en el internet. Exacto. En donde Julio Lagos llevó a la Argentina a aquellas personas que no estaban en su país, ya sea a la hora de llevarle qué clima hacía en Buenos Aires. Claro, acercarlo a sus raíces que estaban lejanas, por así decirlo, un poco más poético. Exacto, y lejanas, y después también en cuanto al clima, lo que le pasaba a Julio Lagos muchas veces es que le mandaban correos, para ese momento correo, Claro, para ese momento encima. que si bien no muchos tenían acceso a internet, le mandaban correos, algunos de Chile, algunos chilenos que vivían en Estambul, otros argentinos, a veces que venían en Australia. Encima, o sea, todo esto poniendo también en contexto de que esa tecnología en ese momento ahora es muy común mandar un correo, pero era algo caro, era algo difícil, no era muy accesible. Imposible quizás. Que debe ser caro, no imposible, pero era ese contexto. Total. Y para adentrarnos y dar un poco más de contexto, tenemos un audio del primer programa de Julio Lagos en internet que abría de la siguiente manera. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Aspen 102. Hola, buen día, las 6:30 de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por internet, a todo el mundo. Y de esta manera Julio Lagos abría el primer programa que se iba a estar transmitiendo por internet en la Argentina, Mati. Claro, ocurrió el 13 de mayo del 97. Justo en una parte del programa, él medio que juega con esto como diciendo, bueno, me toca abrir un 13 de mayo, espero que me dé suerte, algo así. Y nada, también quería hablar otra cosa importante que me parece de este hito, que es el impacto social. Ya que al ser un hecho innovador pegó muy fuerte a la gente más que todo. Y el comienzo de la radio online trajo un montón de beneficios para los oyentes, más que todo, como hablábamos recién, para los que estaban afuera de Argentina y quizás los ayudaba de alguna forma a volver a sus raíces, como decías vos, Nacho. Nada, después de esto recibía muchos mensajes de argentinos, como decíamos antes, que le escribían acerca de que gracias a esto volvían a encontrarse con eso que se les había alejado. Claro. Al fin y al cabo es también meterse en la cabeza de aquel que está en un país que no es el suyo, que encima en un mundo y en ese contexto que, no, vuelvo a repetir, quizás es un poco insistente, pero me gusta insistir en esto de que no había redes sociales, te quedaba realmente lejos el vivir afuera del país. No escuchabas muchos argentinos, no era tan normalizada quizás también la... Además, el argentino tiene la particularidad que nunca quiere irse de Argentina, por Claro. fuera del contexto social o lo que pase. Uno a veces se tiene que ir, pero siempre quiere volver a donde salió. Por esas raíces justamente culturales. Y después también recién estaba empezando a lo que vendría a ser como la globalización. Claro. En un mundo donde recién empezaba a estar interconectado, si bien hoy parece muy fácil, ¿no? Con este tema de los celulares y demás, y de una modernidad en donde pasa frenéticamente. Gracias a que Julio Lagos trajo estos programas y los vio a transmitir por internet. Esto, ¿no? La cercanía muchas veces de argentinos que no sabía qué estaban pasando y que muchas veces esos mismos personas que no estaban en Argentina escuchaban canciones gracias a que sus propios familiares les enviaban cartas, les enviaban cassette de lo que estaba pasando acá en Argentina, muchas veces canciones. Claro, no, y además también justamente por eso es importante también lo de la música, porque si bien
está bien, existían los discos, existían los cassettes, pero no los vendían en España, quizás. No te vendían el disco de Charly García en Estambul, no te vendían el disco de Spinetta no sé, en Níger. Es que ni siquiera se ponía duda, o sea, lo que era de un lugar era de ese lugar y nunca se esperaba uno quizás encontrarse cosas de otros países en el tuyo. Era muy, muy, muy raro. Por eso decimos justamente que Julio Lagos fue como, para así decirlo, un revolucionario hasta en esa época. Algo sí que estaría muy loco saber es cómo fue eso que lo llevó a cabo. Y en 1990, como si bien decíamos al principio, lo que estaba pasando poco a poco era, por así decirlo, una especie de innovación, porque en el 97, si bien se lanza el primer programa de internet, 2 años después es cuando Julio Lagos decide que sus programas iban a ser transmitidos por cámara. Con cámara encima. Sí, así es. Por webcam, lo que iba poco a poco a decir es que era la primera vez que se iba a ver imagen en radio. Eran los primeros que iban a empezar a decir, encima con cámara. Exacto. Pero creo que es importante dar el pie a eso, ¿no? Correcto, y es por eso que vamos a escuchar nuevamente el audio del programa de Julio Lagos abriendo el primer programa a internet. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Aspen 102. Hola, buen día, las 6:30 de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por internet, a todo el mundo. Julio, cuando escuchás de vuelta esta apertura, ¿qué te recuerda? ¿Vos sabés, Agustín, que no lo puedo creer? Justo estaba pensando eso. Me leíste el pensamiento. Hola, Agustín. Hola, Agustina, que anda por ahí. Y Catalina y Lu, que no pudieron llegar. Bueno, viste que más o menos los tengo a todos aquí al lado mío. En este momento que les agradezco mucho, porque de verdad, Agustín, sí, estaba escuchando esa grabación y yo digo, pero parece un sueño, y fue un sueño cumplido. Como suele ocurrir, yo voy tomando dimensión de esto a medida que transcurre el tiempo. Si alguien no sabe quién es, estamos en comunicación con Julio Lagos. Él es conductor, periodista, locutor, y más allá de llevarte a ese día, me gustaría saber qué pasó previo. ¿Cómo fue esto de llevarle en ese momento a Aspen la idea de transmitir por internet? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, si no te aburres te lo cuento. No, encantadísimo. Viste que esos programas son muy muy tempraneros, mañaneros, entonces... Sí, iba a las 6 de la mañana, 6:30. Claro, a esa hora, entonces... yo me levantaba a las 3:45, una cosa así, porque soy de llegar muy temprano a la radio siempre. Ahora estoy a las 5 de la tarde los sábados y llego 1 hora y media antes, porque me gusta estar en la radio. Bueno, conclusión, vivía con sueño, Agus. Sí. Entonces un día me invitan a una reunión, una empresa llamada Startel, con S al principio, Startel, que era una unión de Telefónica y Telecom para presentar una cosa nueva que se llamaba Internet. Sí. Y yo no tenía la menor idea, porque te digo, yo no soy un especialista en temas digitales ni nada por el estilo, y yo no sabía si eso era, qué sé yo, sabía que tenía que ver con la comunicación porque era de Telefónica y Telecom, pero hasta ahí llegaba. Y en realidad, como además no soy demasiado de ir a reuniones sociales y todo, y me levantaba temprano y yo quería, ¿viste? La radio, entonces, lo más importante.
me fui a mi casa. Sí. No fui a esa reunión. Como un guarango. Estos muchachos, Eduardo Torres, Carlos Mazalán, una barra de muchachos a los que les debo tanto, pasaron por alto esa grosería mía de no ir y me invitaron otra vez. Entonces digo, no, bueno, voy a ir. Y efectivamente un día salí de la radio y me fui a la oficina de esta gente, estaba en la calle San Martín, en el centro, y había café, una masita seca y una pantalla. Sí. Una pantalla perlada, de esas que se usaban para pasar diapositivas. Y yo pensé, bueno, mostrarán algo. Y vi que estaban un poquito nerviosos. Pero bueno, yo tomé café, charlamos, y vi que se estaba armando una imagen en la pantalla, lentamente, de arriba hacia abajo, franjas horizontales. Después supe que eso era dial-up, una comunicación muy lenta de aquella época. Pero no les estaba saliendo bien. Y bueno, yo al mismo tiempo decía, bueno, ya está, esto fracasó, me voy a mi casa, les agradezco. De repente se armó la imagen y apareció la Casa Blanca de los Estados Unidos, y estaba Clinton de presidente en esa época, y apareció Clinton y apareció la familia. Y yo realmente, Agustín, pensé que eso era un plomo. Y ya estaba por decirle, bueno, gracias, muy lindo. Y apareció un perro, la familia, los hijos. En ese momento yo ya estaba manoteando la mochila para irme. Apareció un gato. Sí. Y dije yo, bueno, basta, se acabó, van a aparecer todas las mascotas de la familia. Estaba por irme y escuché miau. Entonces dejé la mochila, los miré y le dije, muchachos, ¿esto cómo es que se llama esto? Internet. Ah, ¿esto tiene sonido? Y con una cierta condescendencia me miraron, me dijeron, sí, como diciendo, Otario, claro. Obvio, sí. Digo, me senté otra vez y le dije, a ver, explícame, ¿cómo es esto? ¿Esto tiene sonido y esto? Y entonces hice un curso acelerado a las piñas de esto que yo no entendía y que todavía para mí es un misterio. Y entonces dije, pero esto es radio. Si tiene sonido, tiene audio, es radio. Y entonces le pregunté, ¿y yo puedo transmitir la radio por esto? Me dijeron, y probemos. O sea, ellos también estaban probando, ¿no? Sí. Y así fue que con un muchacho que se llamaba Marcelo Andrade, que a lo mejor está escuchando Radio Éter, le planteé la posibilidad de hacer la radio por internet. Entonces, bueno, él armó una página, yo no sabía lo que era una web, para nada. Uh-huh. Apenas era una de las primeras, seguro. Probablemente, y además yo no tenía acceso a ese mundo. Y le dije, pero yo quiero que participe la gente. Entonces armamos el chat. Es decir, desde esa mañana del martes 13 de mayo de 1997, la radio, el programa, porque no salía toda, salía solamente mi programa, salió por internet y al mismo tiempo se habilitó el chat. ¿Y qué pasaba? Yo hacía el programa convencional, con las notas, las entrevistas. Entonces, yo entrevistaba a la ministra de Educación, Agustina Giarrusso. Sí. Y le hacía las preguntas del caso y leía que en el chat aparecía Agustín desde Madrid, que decía, pregúntale a la ministra qué va a pasar con el estatuto del docente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía, ministra Giarrusso, acá está el oyente Agustín desde Madrid pregunta. Y la ministra, los ministros, pensaban que yo los estaba macaneando, que no era cierto, porque no había concepto de que el lejos se convertía en el cerca. Este fue el milagro que hizo para nosotros Internet, como una alfombra voladora, una alfombra mágica que nos permitía pasar por encima de las distancias y de los horarios. Esta fue la gran revolución, porque hasta ese momento la radio llegaba
hasta donde alcanzaba la potencia del transmisor y la altura de la antena, y en el horario original en el que salía al aire. Y aquí empezó la gran revolución. Ahora, ese martes, 13 de mayo, que si bien uno parece como que siempre viste es de mala suerte y demás, a vos ese martes 13 de mayo te vino muy bien. Me dio mucha suerte y 2 años después pusimos la primera webcam en el estudio, que fue todo eso fue muy discutido, muy resistido. Aún hoy hay gente que no se da cuenta de que nosotros somos como el Pac-Man, aquel personajito del mundo digital de hace muchos años, de los juegos, que se comía las vidas para tener más vida. Nosotros somos como el Pac-Man. Todo lo que aparece y que le sirve a la radio, lo sumamos. Entonces, la medicina de hoy, que tiene ecodoppler y procedimientos nucleares y la laparoscopía y todo lo que es hoy la medicina, se sigue llamando medicina. Y la medicina de hace, no mucho, 50 años, que apenas si tenía estetoscopio, también era medicina. Es decir, no hay que confundir la esencia con el instrumento. Lo instrumental va cambiando, se van sumando posibilidades, accesorios, siempre es prueba y error. Algunas cosas funcionan más, otras menos. Hoy tenemos una radio fuerte, grande, que aparece por YouTube. Y ocurre algo notable, Agustín. Hay oyentes que nos dicen, te escucho por YouTube, te veo. Pero, o sea, todo esto nuevo que sigue apareciendo ahora, el WhatsApp, nos mandan los videos, nos mandan fotos, no le restó un solo oyente tradicional a la radio, pero nos sumó un montón de gente. Y si vos me preguntás, vos, Julio, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Tener cada vez más oyentes. Estamos en comunicación con Julio Lagos, él es conductor y periodista, y al principio de la respuesta decías que la webcam fue muy rechazada. En ese momento, ¿qué te decían? Los gerentes de programación, de las radios, los radiopasillos. Los gerentes no entienden nada, casi nunca, pero la gente del medio, incluso los propios colegas, la productora, porque hay una cosa que se dice con frecuencia, ¿no? Medio poética, la magia de la radio. Total. Entonces decían, no, porque eso mata la magia de la radio. La única magia que yo conozco es la que tiene trabajo previo. El mago, para sacar la paloma o el conejo de la galera, entre reflectores y luces de color, tiene que ir temprano y poner los resortes, y el tipo está en chancletas y bata, no está con un saco con lentejuelas, porque eso es para la función, pero la magia es lo previo. Para que se produzca la magia hay que trabajar. Cuando nosotros empezamos con la imagen, le decíamos al equipo de ventas, antes las radios tenían gerencia comercial y equipos de ventas, eso está faltando. Le decíamos, mirá, si vos en la tanda ponés un agua mineral, vendés un aviso, conseguís un cliente, ofrecerle una bonificación, que ¿cuál es? Que Julio va a mostrar la botella. Claro. ¿Entendés? Además, hacíamos juegos laterales, una comunicación paralela, mostraba un cartelito, un dibujito, que veían los que estaban viendo y participaban por el chat. Y hoy mismo, por ejemplo, vos estás saliendo al aire por la frecuencia correspondiente y también estás saliendo por YouTube. Entonces te ven. Entonces hay una imagen. Estás vos ahí y a tus costados hay un espacio. Bueno, ese espacio, porque para mí un tipo genial fue el que inventó la publicidad en los changuitos del supermercado, en la chapa esa que se pone. Sí, sí, o sea, los espacios se pueden cubrir con un mensaje publicitario que es el único rédito honesto que puede tener una radio. Cuando la plata a la radio entra por el lado de la política, a mí no me gusta. Entonces yo digo, esos espacios vacíos que tenemos a nuestros costados,
en la imagen de YouTube. Podemos llenarlos con un mensaje, con un holograma, por ejemplo. ¿Cómo sería es decir, eso? Sí. Y bueno, un holograma es algo que aparece como flotando en el aire. Yo estoy experimentando eso ahora. Que puede servir para poner una imagen de qué sé yo, de Montaner, si pongo un tema musical de Montaner, o una botella de una gaseosa si estoy haciendo el aviso. Es decir, comunicar, utilizar todo lo que tenemos. Cuando empezó el cine era blanco y negro, mudo, una pantalla chiquita, y Carlito Chaplin que trastabillaba con los patines, o Buster Keaton corriendo arriba del tren en movimiento. Era cine. Hoy, la imagen y el sonido te envuelven en 360 grados. Todo color, una bolsa llena de pochoclo, se sigue llamando cine. Los elementos cambiaron. La esencia es la misma. La radio seguirá siendo radio hasta el fin de los siglos, mientras haya alguien que hable y alguien que escuche. Todo lo otro que ofrecemos forma parte del espectáculo de la radio, para mí por lo menos. Julio, acá Ignacio Baroni, mejor dicho, te habla, pero justo que mencionás esto de los cambios y los avances, me queda pensando, ¿vos sentís que el streaming es un avance directo de lo que hiciste en aquel momento, en el 97? Yo recibo con simpatía todo lo que hacen los que están en esta misma caravana. A mí me gusta la palabra caravana, siempre lo digo. Caravana tiene una especie de connotación circense, ¿no? Y nosotros somos histriónicos. Y yo entré a esta caravana hace 65 años. Tengo 81 y empecé muy chico a trabajar. Había habido, antes de que yo llegara a esta caravana, muchos sueños, muchas ideas, muchos proyectos, muchos fracasos. Y desde que yo empecé y hasta hoy, ha habido también novedades. El streaming es una manera de llamar a aquello que nosotros hicimos en el 97. No todo lo que se hace por streaming es bueno, pero hay seguramente entusiasmos que van a fructificar. A mí no me gusta la radio que se encierra en una cápsula, ¿no? La radio endogámica donde hay 2 o 3 que hablan entre sí y se miran para el costado, no llega para mí a ser el ideal de la radio. Yo trato de hablar siempre para adelante, mirando al micrófono, que es una manera de hablarle, en mi fantasía, al que está escuchando. Pero seguramente va a salir algo bueno de todo esto, y es un aporte, más allá de porque, viste, uno se hace el lío con la semiología, con las palabras, con la semántica, con los significados. Comunicar, eso es lo más, y más, nosotros tenemos que leer nuestra propia realidad. Argentina es un país con un territorio enorme, con grandes vacíos poblacionales. Entonces, la relación armónica entre la población y el territorio es una tarea en la que la radio puede hacer mucho. La radio llega antes, siempre, y llega más lejos. Bueno, para mí se trata de eso. Y esas cosas que mencionás de esto de que te gusta el streaming y que crees que, bueno, no todo lo que se hace en streaming te gusta, pero que sí está a la base. ¿Qué son las cosas que vos creés que tienen que quedar de la radio de antes o de la actual, que deben permanecer a lo largo y en el futuro de lo que es este medio? Es muy sencillo. Aquello que resiste un focus group. Aquello que resiste un focus group. El focus group, ustedes saben muy bien, es un procedimiento para establecer la recordación de los mensajes. Bueno, ¿de qué se acuerda la gente? De aquello que le llega al corazón, de aquello que tiene que ver con su propia vida. Cuando una oyente de un lugar que se llama Robles, en Santiago del Estero, nos manda las fotos de las cabazas que han cosechado en la huerta familiar aledaña a la escuela rural en la que trabajan.
cuando alguien tal presuntamente lejano en el territorio nos manda eso que es para ella lo mejor de su vida, de la vida de su comunidad, quiere decir que estamos resistiendo el paso del tiempo. Estamos en comunicación con Julio Lagos, conductor, periodista, y no puedo dejar de preguntarte, para vos, ¿qué es la radio, Julio? Mira, en este momento estoy con 2 computadoras, papeles, libros, un hub que me permite conectar un par de cosas más, una taza de té, libros, los marcadores. De costado, hasta hace un ratito estaba viendo a Duke Ellington. Dentro de un rato voy a ver al Atlético de Madrid. Sí. Y estoy hablando con ustedes y estoy armando el programa del sábado. La radio atraviesa todos los momentos de mi vida, gracias a Dios. No solamente, mira que yo agradezco tanto todo lo que tuve la suerte de hacer, y esta carambola que me salió en el 97, que me permite que ustedes hablen conmigo, para mí es un premio esto, y yo se los agradezco. Pero no tengo esa cosa melancólica, añorativa, de decir, no, nosotros antes, no, ¿qué querés con los pibes? Los pibes de ahora son unos fenómenos, y yo espero que cuando estos pibes sean un poco más grandes y tomen decisiones, me hagan un lugarcito. El lugar creo que va a permanecer por siempre, Julio. Bueno, muchas gracias. A vos, Julio. Muchas gracias por la entrevista y bueno, y por el tiempo que te tomaste en respondernos y muchas gracias. Es un tiempo que he ganado. Me siento ahora un poco mejor que hace 10 minutos. Muchas gracias. Era Julio Lagos, conductor, periodista. Estuvimos hablando acerca de lo que fue evolucionando la radio online en Argentina. Ya no hace falta una antena ni un horario fijo. Hoy el contenido está donde estés vos. Streaming, redes y nuevas formas de comunicar. No, la verdad que si quieren hacemos un impasse, es hablar con creo que una de las mayores exponencias de la radio. Total. Yo diría que para este momento habría que hacer un bache. Un bache. Un bache. Es que en honor, hacemos un bachecito de unos segunditos y ya está. Pero así al aire, tranca. Bajamos la cortina, silencio. Ya no hace falta una antena ni un horario fijo. Hoy el contenido está donde estés vos. Streaming, redes y nuevas formas de comunicar. Bueno, vamos a seguir como podemos, porque la verdad que hablar con como dije, creo que es de las mayores exponencias radiales e históricas que tenemos la verdad que es una de las mejores cosas que podemos haber hecho conseguir a Julio Lagos. La verdad es un laburo de producción gigante. Uno de los creadores de una idea que nos hizo llegar hasta donde estamos ahora, como dijo él también. Y bueno, vamos a dar pie también a hablar de lo que sigue, que lo mencionamos con Julio, que es el streaming. Total, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? Claro, es muy bien como él decía, arranca en el 97, el 13 de mayo, ya lo que veníamos escuchando. Pero, ¿dónde origina el streaming? ¿Qué es el streaming? ¿Quién lo empezó? Sí? En sí, el streaming, primero vamos a hacer una diferencia entre la radio online o radio con cámara, como se puede también interpretar, al streaming. En sí, la diferencia exacta es que el streaming está pensado no solo para el vivo, sino que también está pensada para que sea vista y consumida en videos después on demand. O sea, es un producto que funcione tanto en vivo como en on demand. ¿Quién es el que lo arranca en sí? Hay un debate medio... ¿De quién fue el primero? Pero creo que está bastante marcado después en cuanto a trayectoria, en el que se mantuvo, quién no se mantuvo, que sin dudar a dudas Mario Pergolini con Vorterix, el 25 de mayo de 2012. Recordemos que en su historia previa en la Rock and Pop. Claro, está en la Rock and Pop, medio que se enoja y decide irse aparte. La cosa es así,
él mismo lo dice, se estaba vendiendo el teatro, donde hoy es el Teatro Vorterix, necesitaban, y a él se le había ocurrido el tema de internet, la casa de Cuál es, la casita Cuál es en Sí, Rock and Pop, tenía todo lo que es la idea ya del streaming, tenía cámaras, ya tenía un chat. Pero bueno, esto no le bastó. No le bastó, tenía la idea de hacer Vorterix, tenía la idea de originar eso. Y bueno, ahí es como digo, llegamos a 2012, creando Vorterix, el famoso desligue de Rock and Pop de Mario Pergolini para iniciar Vorterix, y todas esas trabas que estuvo teniendo. Y vamos a escuchar un audio de Pergolini hablando sobre el inicio de Vorterix. Hace ya 12, 13 años. Y ahí empezamos a hacer eso, ¿no? Porque, viste, el contenido iba a empezar a ser un problema para aquellos los que no tengan. La música era un commodity, a Cuál ella le había ido súper bien, ¿no? Cuál estuvo como 19 años primero. Millones. Claro, entonces había que hacer un cambio. Y Vorterix es, que siempre jodemos, ¿no? Decimos, nosotros inventamos el streaming, ¿no? Sí. Pero por suerte siempre fue evolucionando. Vorterix es, más que el main, es como lo que va a pasar de acá en adelante, ¿no? Bueno, eso lo escuchábamos a Mario Pergolini. Justamente lo que quiero destacar de lo que escuchábamos es que decía que la música se estaba empezando a volver un commodity. Sí. Para traducirlo de alguna forma, era que la música dejaba de ser escuchada solo en la radio o solo en el disco que te comprabas. Empezaban a aparecer las aplicaciones de música. Entonces empezaba a ser algo como que uno elegía qué escuchar, elegía cuándo. Democratizar un poco el arte y dejar del lado de afuera, dejar un poco al costado el tema de las discográficas. Claro, y además corría el riesgo de que muchos medios y muchas radios empiecen a vender lo mismo, empiecen a pasar los mismos temas, se perdía esa exclusividad. Y es aquí donde llega esa idea de Vorterix, empezar a hacer un poco el contenido propio. Las bandas que pasaban en Teatro Vorterix, las cosas que sucedían ahí en cuanto a la música, eran grabadas y eran vendidas y promulgadas on demand y también en vivo bajo Vorterix. Entonces esa es la innovación que sumó también esto. Pero bueno, claramente Vorterix en los primeros años fue algo experimental, fue algo, por así llamarlo, under. Pero quien lo popularizó después fue en pandemia, que llega el 2020. Total. Y viene de la mano mucho con Luzu TV. Claro. Que de la mano de Nico Quiato es cuando comienza todo este nuevo paradigma, todo este nuevo lenguaje. Recordemos allá por pandemia, Nico Quiato había empezado más que nada por Zoom. Claro, eran reuniones en Zoom que hacían un programa con un contenido hablado previamente. Y vos, Mati, tenés la data de lo que habíamos hablado de Luzu TV, del cambio de las audiencias. También era un poco más metido en redes sociales. Que bueno, es ahí justamente donde ocurre el boom, un montón de gente encerrada en la casa, donde arranca este tema de Luzu TV con Okiato. Y esto tiene que ver a raíz de que muchas personas necesitaban pantallas y este nuevo formato, si se quiere, les vino bastante bien, porque si ya de por sí había cámaras y estaban con los celulares, eso beneficiaba mucho a la hora de verlos y de escucharlos. Sí, además en un momento en que quizás no te veías mucho con mucha gente, te acercaba un poco más ver los programas de la gente que escuchabas más de cerca. Claro, y además era un contenido que tenía un lenguaje y un idioma un poco más amigable, por así decirlo. Hablaba más que nada, no era tan lineal o estructurado como podría pasar quizás en otros programas. Era un poco más, no me gusta decir banal, pero no me sale la palabra. Un poco más coloquial. Coloquial, un poco más normal, más venido a tierra, con ese idioma influencer, un poco más humano. Y bueno, ahí es donde el principal lo que principalmente cambia ahí es el público. Total. Porque un público más selectivo a la hora de elegir qué ve. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? No consumen en forma lineal, eligen qué ver, que es lo que decías, cuándo y cómo verlo, que es lo importante también, además de no solo verlo vivo, sino también verlo on demand, clips, recortes, mucho TikTok, mucho TikTok. Y además que participan en tiempo real. Lo que veníamos hablando también con Julio del chat, quizás no era tanto como es el chat de hoy en día, o en momento de 2020, que justamente esto del contexto de la pandemia, necesitaba una interacción un poco más cercana, y justamente en este tema con Luzu TV acercaban un poco más al público y lo hacían pertenecer un poco más al programa. Que eso es lo que terminó también haciendo que explote. Un público que se siente parte del programa, hace que termine siendo un programa mucho más conocido, mucho más consumido. Y eso es todo lo que lleva a día de hoy.
Claro, porque entonces el streaming no viene a reemplazar a la radio o a la televisión, sino que viene como a remezclarlas un poco. Claro, es como la evolución. Es la mezcla entre la radio, la televisión, lo contenido radial, lo contenido televisivo, la forma de hacer televisión con el contenido de radio. Es toda una fusión y es la evolución que está marcando y se está haciendo cada vez más grande. Es la revolución y la reflexión que nos tomamos aquí en La Toma Producciones. Entre lo que fue y lo que está pasando, siempre hay algo para contar. La Toma. Y hasta aquí el programa de hoy. Pasamos por Desde Cielo, que fue al inicio de la radio, el inicio de la tele. De la radio, correcto. Dio un paseo también por Netflix. Hizo un par de entrevistas. Agustina Giarrusso, que también hizo el móvil. Pregunta. En la Feria del Libro. Totalmente. Después recorrimos el tema de la tele, cuando pasó a color. Nos dimos el lujo de entrevistar a Julio Lagos. El streaming y las nuevas dinámicas y las nuevas revoluciones que se va dando a través de la comunicación acá en Argentina. Así que muchas gracias, Matías Lancilotti. A vos, Agus, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho Baroni. Muchas gracias a vos, Agus. Antes que nada quiero aclarar que nos sigan en Instagram. ¿Nos sigan en Instagram? @LaTomaProdu. Correcto, @LaToma Producciones. Ahí vamos a estar subiendo todo el contenido, fotito, videíto, para que nos vayan siguiendo. Así que desde ya muchas gracias. Hemos sido La Toma Producciones. Desde ya muchas gracias. Javi, en la operación técnica, mil gracias. Te agradezco un montón. Nos reencontramos la semana que viene en un nuevo programa más de La Toma Producciones. Esto fue La Toma, un programa producido por estudiantes de la Escuela Éter. Gracias por acompañarnos en este recorrido de ideas, historias y sonidos. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Hasta entonces, seguí tomando la palabra.